Recé diciendo, Dios mío, por favor, no dejes que mis hijos pasen hambre. Poco después, mi hijo dijo, mamá, ¿qué es eso en la boca del perro? Es un milagro. Gracias, Dios mío. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Ay, Dios mío, cómo olvidar aquellos días en nuestro pueblito de México. Éramos tan pobres que a veces me preguntaba si el aire que respirábamos también nos costaría algo algún día. Yo, una mujer de mediana edad, con 4 chamacos pequeños y un marido que se partía el lomo trabajando cuando podía. El más chiquito, mi bebé, apenas tenía 2 meses. Tan frágil, tan inocente. Nuestra casita era humilde, pero limpia. Me aseguraba de eso. Las paredes descascaradas contaban historias de tiempos mejores, pero para nosotros, era nuestro hogar. Cada mañana, me levantaba con el sol y empezaba a cantar. Sí, a cantar. ¿Pueden creerlo? En medio de tanta necesidad, yo cantaba alabanzas a Dios. Mamá, ¿por qué siempre estás cantando?, me preguntaba Juanito, mi hijo mayor, con sus ojitos llenos de curiosidad. Ay, mi amor, le respondía yo, abrazándolo fuerte. Canto porque Dios está con nosotros. Siempre. En las buenas y en las malas. Pero les confieso algo, había noches en que, después de acostar a los niños, me sentaba en la cocina y lloraba en silencio. Las lágrimas caían sobre mis manos callosas, testigos de tanto trabajo duro. En esos momentos, me preguntaba si Dios realmente nos escuchaba. Un día, mientras lavaba la ropa en el patio, escuché a mis 2 hijas discutiendo adentro. Tengo hambre, gritaba la pequeña María. Chichach, cállate, le respondía Lupe, la mayor. ¿No ves que mamá está preocupada? Me quedé paralizada, con las manos en el agua jabonosa. ¿Tan obvio era? ¿Mis hijos podían ver a través de mi sonrisa? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esa noche, mientras servía la cena, unas tortillas con frijoles, lo único que nos quedaba, vi como mis hijos miraban sus platos con ojos hambrientos. Mi corazón se encogió. Mamá, dijo Juanito de repente, ¿por qué nosotros no tenemos carne como los Martínez? Sentí que me ahogaba. ¿Cómo explicarle a un niño que apenas teníamos para lo básico? Tragué saliva y respondí, mijo, cada familia es diferente. Nosotros tenemos amor, y eso vale más que cualquier carne. Vi cómo intercambiaban miradas. No me creyeron, lo sé. Pero, ¿qué más podía decirles? Esa noche, después de acostarlos, me senté en la puerta de la casa, mirando las estrellas. Nuestro perrito, Len, se acurrucó a mis pies. Acaricié su pelaje color caramelo y susurré, «Ay, Lancito, ¿qué vamos a hacer?». El silencio de la noche fue mi única respuesta. Pero algo dentro de mí, una vocecita terca, me decía que no perdiera la fe. Que Dios nos escuchaba, que nos veía. Que pronto, muy pronto, las cosas cambiarían. Little did he know, como dicen, cuán pronto y de qué manera tan inesperada llegaría ese cambio. Pero esa, mis queridos, es otra parte de la historia. Una parte que todavía me hace temblar cuando la recuerdo, porque fue el día en que vi con mis propios ojos que los milagros existen. Aquella mañana empezó como cualquier otra, pero había algo en el aire, una sensación extraña que no podía explicar. Me desperté antes del amanecer, como siempre, pero esta vez con un nudo en el estómago. Al abrir la alacena, mi corazón se hundió, estaba completamente vacía. Dios mío, susurré, ¿qué vamos a hacer? Mi esposo, Pedro, se despertó y me encontró allí, paralizada frente a los estantes vacíos. ¿Qué pasa, Rosita?, preguntó, frotándose los ojos. Se acabó todo, Pedro, le dije, con la voz quebrada. No tenemos nada para darles de comer a los niños. Vi cómo su rostro se ensombrecía. Se acercó y me abrazó fuerte, tan fuerte que casi me quedé sin aliento. Voy a salir a buscar trabajo, dijo con determinación. Volveré con comida, te lo prometo. Pero, Pedro, comencé a decir, sabiendo lo difícil que era encontrar trabajo en nuestro pequeño pueblo. No te preocupes, mi amor, me interrumpió, besándome la frente. Dios proveerá. Lo vi marcharse con el corazón en un puño. ¿Y si no encontraba nada? ¿Qué les diría a los niños? Las horas pasaban lentamente,
como si el tiempo se burlara de nuestra situación. Los niños se despertaron, y tuve que fingir una sonrisa mientras les decía que el desayuno se retrasaría un poco. Pero tengo hambre, mamá, se quejó María, mi pequeña de 4 años. Lo sé, mi cielo, le dije, acariciando su cabello. Papá vendrá pronto con comida rica. Pero conforme avanzaba el día, mi preocupación crecía. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y Pedro aún no regresaba. Los estómagos de los niños rugían, y cada quejido era como una puñalada en mi corazón. Mamá, ¿cuándo vamos a comer?, preguntó Lupe, con sus grandes ojos marrones llenos de preocupación. Tragué saliva, intentando deshacer el nudo en mi garganta. Pronto, mi amor. Muy pronto. Pero la verdad era que no tenía idea de cuándo o cómo íbamos a comer. El miedo me invadía, y sentía que las paredes de la casa se cerraban sobre mí. Decidí que lo mejor era acostar a los niños. Vamos a dormir un ratito, les dije, forzando una sonrisa. Cuando despierten, tendremos una gran sorpresa. ¿Una sorpresa de comida?, preguntó Juanito, esperanzado. Sí, mi amor, mentí, sintiendo como mi corazón se partía un poco más. Una gran sorpresa de comida. Mientras los arropaba, pude ver la duda en sus ojos. No me creían del todo, lo sabía. Pero se quedaron quietos, probablemente demasiado cansados y hambrientos para protestar. Una vez que los niños estuvieron en la cama, sentí que ya no podía mantener la fachada. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente encontraron su camino hacia mis mejillas. Corrí a nuestra pequeña habitación, cerré la puerta y me derrumbé en el suelo. Dios mío, sollocé, mi voz apenas un susurro. Por favor, no dejes que mis hijos pasen hambre. Son tan pequeños, tan inocentes. No entienden por qué no hay comida. Mis manos temblaban mientras las juntaba en oración. Nunca te he pedido nada para mí, Señor, pero te lo suplico, ayuda a mis hijos. Muéstrame una señal, lo que sea. Necesitamos un milagro. El silencio que siguió a mi oración desesperada era ensordecedor. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, rápidos y fuertes. ¿Me había escuchado Dios? ¿O estábamos verdaderamente solos en esto? De repente, escuché un ruido en la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser Pedro? Me levanté de un salto, sequé mis lágrimas con el dorso de la mano y corrí hacia la entrada. Allí estaba él, mi Pedro, pero la expresión en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que pronunciara una sola palabra. Venía con las manos vacías. Rosita, dijo, su voz apenas un susurro roto. Lo siento tanto. No encontré nada. Nos miramos el uno al otro, el peso de nuestra situación cayendo sobre nosotros como una losa. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a alimentar a nuestros hijos? Fue en ese momento de desesperación total cuando escuchamos unos pequeños pasos acercándose. Nuestro hijo mayor, Juanito, había despertado y nos miraba con ojos somnolientos y confundidos. Mamá, papá, ¿qué pasa?, preguntó, frotándose los ojos. ¿Ya está lista la sorpresa de comida? Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo podíamos explicarle a un niño que no había comida, que no habría sorpresa? Pero antes de que pudiéramos responder, algo increíble sucedió. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre y que, hasta el día de hoy, me hace creer en los milagros. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, la vida nos dio otra vuelta. Ahí estábamos, Pedro y yo, paralizados frente a Juanito, sin saber qué decir. El silencio era tan pesado que casi podía tocarlo. Mijo, comenzó Pedro, su voz temblando, la sorpresa se va a demorar un poquito más. Vi cómo los ojos de Juanito se llenaban de lágrimas. Pero tengo hambre, papá, dijo con un hilo de voz. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se quebraba. No podía soportarlo más. Me arrodillé frente a mi hijo y lo abracé con todas mis fuerzas. Mi amor, le dije, luchando por contener mis propias lágrimas, vuelve a la cama con tus hermanitos. Mamá y papá van a resolver esto, te lo prometo. Juanito asintió, sin estar del todo convencido, y regresó a la habitación de los niños. En cuanto desapareció de nuestra vista, me derrumbé. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente encontraron su camino hacia mis mejillas.
Pedro me abrazó, y por un momento, nos quedamos así, llorando en silencio, nuestros cuerpos temblando por los sollozos contenidos. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo era posible que no pudiéramos alimentar a nuestros propios hijos? Tengo que hacer algo, dije de repente, separándome de Pedro. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. ¿Qué vas a hacer, Rosita?, preguntó Pedro, su voz cargada de preocupación. Voy a orar, respondí con determinación. Voy a hablar con Dios hasta que me escuche. Pedro me miró con una mezcla de admiración y duda. Está bien, mi amor. Yo me quedaré aquí por si los niños despiertan. Caminé hacia nuestro pequeño cuarto, cerrando la puerta detrás de mí. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Me arrodillé junto a la cama, juntando mis manos temblorosas. Dios mío, comencé, mi voz apenas un susurro, sé que siempre has estado con nosotros. Sé que nos has cuidado en los momentos difíciles. Pero ahora, Señor, te necesito más que nunca. Las palabras comenzaron a fluir, como un río desbordado después de una tormenta. Mis hijos tienen hambre, Señor. Son tan pequeños, tan inocentes. No entienden por qué no hay comida en la mesa. No entienden por qué sus estómagos duelen. Yo no sé qué más hacer. Mis lágrimas caían sobre las sábanas, formando pequeñas manchas oscuras. Nunca te he pedido nada para mí, Dios mío. Siempre he aceptado lo que me has dado con gratitud. Pero ahora te lo suplico, ayuda a mis hijos. Ellos no merecen sufrir así. Mi voz se quebró, y por un momento, solo pude llorar en silencio. El peso de nuestra situación me aplastaba, me robaba el aliento. Señor, continué después de un rato, sé que eres todopoderoso. Sé que para ti nada es imposible. Te pido, te ruego, que nos envíes un milagro. No tiene que ser grande, Señor. Solo lo suficiente para alimentar a mis hijos esta noche. Mientras oraba, sentí una extraña calidez en mi pecho. Era como si una pequeña llama se hubiera encendido dentro de mí, dándome fuerza. Confío en ti, Señor, dije con renovada convicción. Sé que no nos has abandonado. Sé que estás escuchando. Por favor, muéstranos el camino. Danos una señal, lo que sea. Necesitamos saber que no estamos solos en esto. No sé cuánto tiempo pasé así, de rodillas, hablando con Dios. Podría haber sido una hora, podría haber sido toda la noche. Perdí la noción del tiempo, sumergida en mi conversación con el Señor. De repente, escuché un ruido que me sacó de mi trance. Era el sonido de la puerta principal abriéndose. Mi corazón dio un vuelco. Podría ser. Me levanté de un salto, secando mis lágrimas con el dorso de la mano. Salí corriendo del cuarto, casi tropezando con mis propios pies en mi prisa. Pedro, llamé, mi voz llena de esperanza. Pero cuando llegué a la sala, me quedé paralizada. No era Pedro quien había entrado. Era Len, nuestro pequeño perro color caramelo. Estaba parado en la puerta, mirándonos con sus grandes ojos marrones. Y en su boca... Dios mío, susurré, sin poder creer lo que veía. Pedro se acercó a mí, su rostro una mezcla de confusión y asombro. Rosita, ¿qué es eso? ¿Qué tiene Len en la boca? No podía responder. Las palabras se habían quedado atascadas en mi garganta. Porque lo que Len tenía en su boca, lo que nuestro pequeño perro había traído a casa en el momento de nuestra mayor desesperación, era algo que nunca hubiera imaginado. Era en ese preciso instante cuando me di cuenta de que Dios realmente me había escuchado. Que el milagro que había estado rogando estaba a punto de manifestarse de la manera más inesperada posible. Ahí estábamos, Pedro y yo, mirando a Len como si fuera una aparición. Nuestro pequeño perro color caramelo, que siempre había sido más boca que otra cosa, ahora sostenía algo en su hocico que no podíamos identificar en la penumbra de la sala. Pedro, susurré, sin atreverme a moverme, ¿qué es eso? Mi esposo dio un paso adelante, cauteloso. No lo sé, Rosita. Parece papel. En ese momento, Juanito apareció de nuevo, frotándose los ojos somnolientos. Mamá, papá, ¿qué pasa? Escuché ruidos. Antes de que pudiéramos responder, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Len. Miren. ¿Len trajo algo?
Como si esas palabras fueran una señal, Len se acercó a nosotros, meneando su cola tímidamente. Dejó caer lo que traía en su boca a nuestros pies y retrocedió un poco, como si esperara nuestra reacción. Pedro se inclinó para recoger el objeto misterioso. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo levantaba. A la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana, pude ver que era un pequeño rollo de algo. Dios mío, jadeó Pedro, su voz apenas audible. Rosita, es dinero. Sentí que mis piernas se debilitaban. ¿Dinero? ¿Cómo era posible? Me acerqué a Pedro, mis ojos fijos en el pequeño rollo que sostenía en sus manos. ¿De dónde salió esto?, pregunté, mi voz temblando de emoción y miedo al mismo tiempo. Pedro comenzó a desenrollar el fajo de billetes con cuidado, como si temiera que fueran a desaparecer en cualquier momento. A medida que los billetes se revelaban, nuestros ojos se abrían más y más. Hay suficiente aquí para comprar comida para toda la semana, murmuró Pedro, su voz mezclada con asombro e incredulidad. Juanito, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló: «¿Eso significa que tendremos la sorpresa de comida, mamá?». Su pregunta inocente me sacó del trance en el que estaba. De repente, la realidad de nuestra situación me golpeó con toda su fuerza. Sí, teníamos dinero ahora, pero ¿de dónde había salido? ¿Cómo lo había conseguido Len? Pedro, dije, mi voz cargada de preocupación, ¿y si este dinero es robado? Vi cómo el rostro de mi esposo palidecía ante la posibilidad. El dinero que sostenía en sus manos, nuestra salvación momentánea, de repente parecía pesar 1 tonelada. No podemos quedárnoslo si es robado, Rosita, dijo Pedro, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No estaría bien. Sentí que mi corazón se hundía. Después de toda la desesperación, después de todas las oraciones, ¿era esto una prueba más? ¿O era la respuesta que habíamos estado esperando? Pero papá, interrumpió Juanito, sus ojos llenos de lágrimas, tenemos hambre. ¿No podemos usarlo solo para comprar un poco de comida? Las palabras de nuestro hijo fueron como un puñal en mi corazón. ¿Cómo podíamos explicarle a un niño hambriento que no podíamos usar el dinero que parecía haber caído del cielo? Pedro y yo nos miramos, la angustia reflejada en nuestros ojos. Estábamos en una encrucijada moral que nunca habíamos imaginado enfrentar. Tenemos que averiguar de dónde vino este dinero, dijo Pedro finalmente, su voz cargada de determinación. No podemos usarlo hasta estar seguros de que no estamos haciendo algo malo. Asentí, aunque cada fibra de mi ser gritaba por tomar ese dinero y correr a comprar comida para mis hijos hambrientos. Pero sabía que Pedro tenía razón. No podíamos construir nuestro futuro sobre una mentira o un robo. ¿Qué vamos a hacer entonces?, pregunté, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Pedro miró el dinero en sus manos, luego a Len, que seguía sentado tranquilamente, observándonos con sus grandes ojos marrones. Voy a salir, dijo finalmente. Voy a preguntar por el vecindario si alguien ha perdido dinero. Si nadie lo reclama, entonces quizás, solo quizás, esto sea realmente el milagro que hemos estado esperando. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza en mi corazón. ¿Y si alguien reclamaba el dinero? ¿Volveríamos a estar donde empezamos? Pero por otro lado, ¿y si nadie lo reclamaba? ¿Podría ser esto realmente una respuesta a nuestras oraciones? Mientras Pedro se preparaba para salir, me arrodillé junto a Len y lo abracé fuerte. Gracias, le susurré al oído, aunque no estaba segura de por qué le agradecía exactamente. Juanito se acercó a mí, sus pequeños brazos rodeando mi cuello. Mamá, dijo en voz baja, ¿crees que Dios nos envió ese dinero? Su pregunta me dejó sin aliento por un momento. ¿Cómo explicarle a un niño la complejidad de nuestra situación? ¿Cómo hablarle de fe y milagros cuando ni yo misma estaba segura de lo que estaba pasando? No lo sé, mi amor, respondí honestamente. Pero sé que Dios nos está cuidando, de una forma u otra. Mientras veía a Pedro desaparecer en la noche, sentí una extraña mezcla de emociones. Miedo, esperanza, confusión, gratitud, todo se mezclaba en mi corazón. No sabía lo que nos depararía el futuro, pero en ese momento, abrazada a mi hijo y a nuestro fiel Len, sentí que, pasara lo que pasara, no estábamos solos. Y así, con el corazón en vilo, esperamos el regreso de Pedro, sin saber si traería buenas o malas noticias, pero aferrándonos a la esperanza de que, de alguna manera, todo saldría bien. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperábamos el regreso de Pedro. Juanito se había quedado dormido en mis brazos, agotado por el hambre y la emoción.
Len se había acurrucado a mis pies, su presencia era un extraño consuelo en medio de tanta incertidumbre. Cada ruido en la calle hacía que mi corazón saltara. ¿Sería Pedro regresando? ¿Traería buenas o malas noticias? La noche parecía interminable. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer, escuché pasos acercándose a la puerta. Me levanté con cuidado, dejando a Juanito dormido en el sofá, y corrí hacia la entrada. Pedro entró, su rostro una mezcla de cansancio, ¿y era eso una sonrisa? Rosita, dijo en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. No vas a creer lo que pasó. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Alguien reclamó el dinero? Pedro negó con la cabeza, su sonrisa creciendo. No, mi amor. Nadie lo reclamó. Pero eso no es lo más increíble. Se acercó a mí, tomando mis manos entre las suyas. Fui por todo el vecindario, preguntando casa por casa. Nadie había perdido dinero. Estaba a punto de regresar cuando decidí pasar por la iglesia. Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo el momento en su mente. La iglesia estaba abierta, Rosita. El padre Miguel estaba allí, preparándose para la misa de la mañana. Le conté todo lo que había pasado, le mostré el dinero que Len había traído. Pedro apretó mis manos, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo que ayer por la tarde, una mujer rica del pueblo había venido a la iglesia. Quería hacer una donación anónima para ayudar a las familias necesitadas. Le dio al padre Miguel un sobre con dinero y le pidió que lo distribuyera entre quienes más lo necesitaran. Sentí que me faltaba el aire. Podría ser. El padre Miguel dejó el sobre en el altar mientras terminaba algunos quehaceres, continuó Pedro. Cuando regresó, el sobre había desaparecido. Pensó que lo había guardado y se había olvidado, pero ahora cree que Len de alguna manera entró en la iglesia y tomó el sobre. Terminé la frase, mi voz apenas un susurro. Pedro asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. El padre Miguel dice que es un milagro, Rosita. Dice que Dios usó a Len para traernos la ayuda que necesitábamos. Me dejé caer de rodillas, abrumada por la emoción. Len, como si sintiera que estábamos hablando de él, se acercó y puso su cabeza en mi regazo. Lo abracé, sollozando de alegría y gratitud. Entonces, ¿podemos quedarnos con el dinero?, pregunté entre lágrimas. Pedro se arrodilló a mi lado, abrazándonos a Len y a mí. Sí, mi amor. El padre Miguel dice que es nuestro. Que Dios quiso que lo tuviéramos. En ese momento, Juanito se despertó, frotándose los ojos soñolientos. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué pasa? Pedro lo llamó con un gesto, y nuestro hijo se unió a nuestro abrazo grupal. Dios nos ha enviado un milagro, mijo, dijo Pedro, su voz llena de emoción. ¿Entonces vamos a tener comida?, preguntó Juanito, sus ojos brillando de esperanza. Sí, mi amor, respondí, besando su frente. Vamos a tener comida, y mucho más. Mientras estábamos allí, abrazados en el suelo de nuestra humilde casa, con Len lamiendo nuestras caras como si entendiera la magnitud del momento, sentí una oleada de gratitud tan intensa que pensé que mi corazón estallaría. Pedro se levantó, ayudándome a ponerme de pie. Voy a ir al mercado ahora mismo, dijo, su voz llena de una energía renovada. Traeré comida para todos. Y después, iremos a la iglesia a agradecer. Asentí, incapaz de hablar por la emoción. Mientras Pedro salía, me quedé allí, con Juanito abrazado a mi cintura y Len a mis pies, mirando por la ventana como el sol se elevaba en el horizonte, bañando nuestro pequeño pueblo con su luz dorada. En ese momento, entendí que había presenciado un verdadero milagro. No solo el milagro del dinero que apareció cuando más lo necesitábamos, sino el milagro de la fe que nunca nos abandonó, el milagro del amor que nos mantuvo unidos en los momentos más oscuros. Miré a Len, nuestro pequeño héroe de 4 patas, y sonreí entre lágrimas. Gracias, le susurré, acariciando su pelaje suave. Gracias por ser el ángel que Dios envió para salvarnos. Y mientras esperábamos el regreso de Pedro con la comida que tanto anhelábamos, sentí que una paz profunda se apoderaba de mí. Sabía que, pasara lo que pasara en el futuro, siempre tendríamos este momento, este milagro, para recordarnos que la fe puede mover montañas y que el amor, en todas sus formas, incluso en la forma de un pequeño perro color caramelo, puede obrar maravillas.
Han pasado varios años desde aquel día milagroso, pero el recuerdo sigue tan vivo en mi mente como si hubiera ocurrido ayer. Cada vez que miro a mis hijos, ahora crecidos y fuertes, no puedo evitar pensar en cómo nuestras vidas cambiaron a partir de ese momento. Aquella mañana, cuando Pedro regresó del mercado cargado de bolsas llenas de comida, nuestros hijos gritaron de alegría. Preparamos un festín como nunca antes habíamos tenido. Huevos, frijoles, tortillas frescas, incluso un poco de carne. El aroma llenó nuestra pequeña casa, y por primera vez en mucho tiempo, escuché las risas despreocupadas de mis hijos. Mientras comíamos, les contamos la historia de cómo Len nos había traído el milagro. Sus ojos se abrían grandes como platos al escuchar cómo nuestro pequeño perro se había convertido en el héroe de la familia. ¿Entonces Dios usó a Len para ayudarnos?, preguntó María, nuestra pequeña, con la boca llena de frijoles. Así es, mi amor, respondí, acariciando la cabeza de Len, que estaba sentado junto a la mesa, como si entendiera que estábamos hablando de él. Dios trabaja de maneras misteriosas. A veces, usa a las criaturas más pequeñas e inesperadas para hacer grandes cosas. Después de la comida, tal como habíamos prometido, fuimos todos juntos a la iglesia. El padre Miguel nos recibió con una sonrisa cálida, y juntos, dimos gracias por el milagro que habíamos recibido. Pero el milagro no terminó allí. La historia de Len y el dinero misterioso se extendió rápidamente por el pueblo. La gente comenzó a vernos de manera diferente. Ya no éramos solo la familia pobre que luchaba por sobrevivir. Nos convertimos en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que los milagros pueden suceder cuando menos lo esperas. Con el dinero que nos quedó después de comprar comida, Pedro pudo invertir en herramientas para su trabajo. Poco a poco, nuestra situación comenzó a mejorar. No nos hicimos ricos de la noche a la mañana, pero ya no pasamos hambre. Nuestros hijos pudieron seguir en la escuela, y aunque la vida siguió siendo difícil a veces, nunca volvimos a sentirnos tan desesperados como aquella noche. Len vivió varios años más, siempre fiel, siempre a nuestro lado. Cuando finalmente nos dejó, lo enterramos en el patio de nuestra casa, bajo el árbol donde le gustaba descansar. Plantamos flores alrededor de su tumba, un pequeño tributo a nuestro héroe de 4 patas. Ahora, sentada en el porche de nuestra casa, viendo a mis nietos jugar en el patio, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que hemos vivido. La vida no ha sido fácil, pero cada obstáculo, cada momento difícil, me ha enseñado algo valioso sobre la fe y la perseverancia. Hay quienes, al escuchar nuestra historia, la descartan como una simple coincidencia. ¿Un perro trayendo dinero a casa? Imposible, dicen. Incluso algunos han sugerido que tal vez Pedro o yo tomamos el dinero de la iglesia y inventamos la historia de Len para cubrir nuestras acciones. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vi esa noche, la desesperación que sentimos y el alivio milagroso que llegó en el momento más oscuro. No necesito que nadie más lo crea. Mi fe no depende de la aprobación de los demás. Lo que sí hago es compartir nuestra historia con quien quiera escucharla. No para convencer, sino para inspirar. Para recordarle a la gente que los milagros existen, que la fe puede mover montañas, y que a veces, la ayuda viene de los lugares más inesperados. Cada noche, antes de dormir, miro la foto de Len que tenemos en la sala. Su mirada fiel, su pelaje color caramelo, me recuerdan que Dios obra de maneras misteriosas. A veces, sus ángeles tienen 4 patas y cola. Gracias, susurro cada noche, no solo a Len, sino a Dios, al universo, a la fuerza que sea que nos envió ese milagro cuando más lo necesitábamos. Y a todos los que escuchan nuestra historia, les digo, mantengan la fe. No importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega. Y a veces, justo antes del amanecer, llega un milagro con 4 patas y un corazón lleno de amor. Porque al final, eso es lo que aprendí de todo esto. Los milagros no son solo eventos sobrenaturales o inexplicables. Los milagros están en el amor que nos rodea, en la fe que nos sostiene en los momentos difíciles, en la bondad de los extraños, y sí, a veces en un pequeño perro que se convierte en el héroe más improbable. Nuestra historia puede parecer increíble, pero para aquellos que tienen fe, para aquellos que han experimentado la bondad inesperada en sus momentos más oscuros, saben que los milagros existen. Están a nuestro alrededor, todos los días, si solo abrimos nuestros corazones para verlos. Y así, mientras el sol se pone en nuestro pequeño pueblo, mientras mis nietos corren a mis brazos pidiendo que les cuente una vez más la historia del perro milagroso, sonrío. Porque sé que esta historia, nuestra historia, seguirá viva, inspirando fe y esperanza por generaciones. Porque los milagros, grandes o pequeños, nos recuerdan que nunca estamos verdaderamente solos. Y eso,
Queridos míos, es la lección más valiosa de todas.